¿Es el mercado asiático una amenaza para los involucrados dentro del sector de los componentes electrónicos? La gran mayoría de las patentes que se hacen en el mundo de semiconductores vienen de Europa. ¿Qué es el PERTE Chip? Vale, el PERTE Chip es el plan estratégico que lanza el gobierno en 2022 para impulsar el sector de los semiconductores. ¿Cuál es la perspectiva que tienen del sector electrónico en España desde el exterior? Ahora sí que es verdad que estamos empezando a ver cómo, oye, pues de tener 3 másters en España de semiconductores, hay 18 y además hay microcredenciales. Yo cuando me incorporé como gerente éramos 7 en la Asamblea General. Y eso fue pues más o menos a principios del año 2021-2022 y desde ese momento hemos multiplicado por 20 el número de socios. Bienvenidos a Chips and Tips, un podcast de Gokar Electronic, y hoy tenemos con nosotros como primer invitado a Alfonso Gabarrón, gerente de ASEMI. Encantado igualmente. Muchísimas gracias, Juan. La idea un poquito de este podcast o de este nuevo espacio, ¿no?, es dar visibilidad a los semiconductores y que la gente pueda entender pues, cómo funciona el mercado español, quiénes son los principales actores y, oye, tenemos una industria muy puntera. Efectivamente, aunque parece que no, el ecosistema español tiene gemas escondidas, ¿no? Que yo creo que es una cosa que hoy podemos entrar a comentar, o sea que encantado de que tengamos esta charla. Estupendo. Pues eres gerente actualmente de la asociación ASEMI, ingeniero de telecomunicaciones, abogado. ¿Cómo acabas en una asociación de microchips? Pues es una historia un poco rocambolesca, con muchas idas y venidas, ¿no? Pero todo empieza de esa doble formación, porque yo hice telecomunicaciones y derecho en paralelo cuando estudiaba, y es verdad que esa visión de la regulación y la tecnología luego la pude aplicar pues, muy centrado con compañías tecnológicas para darles apoyo en sus relaciones con el gobierno, con otras compañías, con asociaciones, ¿no? Y estando dentro de ese circuito surgió la oportunidad de decir, oye, pues, ¿por qué no tomas tú el liderazgo en un proyecto nuevo que está por crear desde cero? Es un reto al 100%. Y dije, oye, pues está bien poder ayudar a las empresas con estos retos que tengan tal, pero ¿por qué no hacer algo por mi cuenta y realmente dar apoyo a esas pymes, a las universidades, a las empresas pequeñas? Y lo lanzamos y desde hace 3 años ahí estamos. Claro, porque ASEMI es una asociación relativamente joven, ¿no? Nace en el 2020. Con una gran trayectoria en crecimiento. Actualmente tenéis 81 entidades, sí. Más unas 20, he estado revisando esta mañana, que se van a incorporar, 9 asociaciones que dan cabida a otras miles de empresas y miles de empleados, ¿no? Eso es. Es verdad que desde que fundamos la asociación, que fíjate, empezamos con 4 socios. Yo cuando me incorporé como gerente éramos 7 en la Asamblea General. Y eso fue pues más o menos a principios del año 2021-2022 y desde ese momento hemos multiplicado por 20 el número de socios. Ahora ya incluimos a prácticamente todas las universidades que hay en España, empresas que hacen diseño, empresas internacionales que vienen a decir, oye, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, pues es cierto que la asociación está creciendo mucho y estamos súper contentos con el desarrollo que está teniendo. Porque, ¿cuál es el significado de las siglas ASEMI? ASEMI es Asociación Española de la Industria de Semiconductores. Vale. Y nace justo en un momento crítico, 2020. El momento de falta, sobre todo, de componentes, cierre de fabricantes asiáticos de semiconductores. O sea, un momento muy especial. Efectivamente. De hecho, esa fue una de las motivaciones que impulsaron a los fundadores a arrancar con la asociación, porque ellos, fijaos, ni se conocían. Se contactaron por LinkedIn y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo para empezar a cohesionar el sector en España, que las empresas se conozcan, que puedan trabajar juntas, ¿no? Para que si esto vuelve a pasar en el futuro tengamos un tejido sólido como para tener respuesta a estas situaciones. Y de ahí es verdad que en los primeros años fueron un reto constante porque, claro, salía la ley
Europea de Chips, salía el PERTE-Chip, ¿no? Entonces tuvimos muchísimo trabajo con España, con Europa, con otras asociaciones, con muchísimas empresas de otros países, pero ahora estamos contentos porque de alguna manera ese trabajo tuvo un resultado muy positivo. ¿Quiénes conforman o cómo arranca la asociación? ¿Quién empieza esta asociación? La asociación la fundan 4 empresas, que son CADEPOF, ahora se llama CADE, y Masenic. Hice Málaga, que valga la redundancia, está en Mallorca, y otra empresa que se llama Guayo. Entonces, esas 4 arrancan un poco con la asociación, ¿no? Y de ahí poco a poco van contactando igual, ¿no? Por redes sociales, por contactos personales, con otras empresas que dicen, oye, pues es verdad que en España no hay un foro específico para el sector de los semiconductores, ¿no? Y nos falta generar algo para que podamos hablar solo de semiconductores. Está bien pues tener espacios donde se hable generalmente de la digitalización, de lo importante que es el mundo del cloud, de cómo esto cambia la economía y tal. Eso está muy bien, ¿no? Pero las charlas sobre chips son mucho más complejas, son mucho más técnicas. Necesitamos ese espacio. Así surgió y efectivamente ahora somos 82 ya. Sí, fíjate, de lo poco que habíamos conversado antes, ya tenemos un socio nuevo. Esperamos cerrar el año con más de 90 y el año que viene estabilizarnos en torno a 120, 130, que es más o menos el 50% del sector en España. Imagino que cubrís un poco todos los palos, ¿no? Este sector, desde los montadores de placa, lo que llamaríamos un MS, diseñadores y fabricantes de producto, OEM, y principales marcas quizá también de componentes. Eso es, sí. Nosotros incorporamos en la asociación desde las universidades y los centros de investigación hasta los últimos agentes en la cadena de valor. Y eso pasa por gente que trabaja con materias primas, que es un agente muy olvidado muchas veces, gente que hace diseño, gente que provee herramientas para el diseño, gente que hace I+D y hace Lab to Fab para convertir esos productos en una tirada de prueba, ¿no? Gente que ahora empieza a hacer frontend, que eso es algo súper importante. Gente que hace cuestiones de backend, cuestiones más técnicas, hasta el MS, que da un producto final que lo ensambla y que tiene más esa fama de ingeniería, ¿no? Pero es verdad que intentamos que todo el mundo esté, porque así es realmente como podemos generar las conversaciones que necesitamos tener, ¿no? Si a mí el Ministerio de Industria viene y me pide una posición sobre lo que el sector en España quiere, yo no puedo hablar solo de los que diseñan, yo no puedo hablar solo de las universidades, porque el sector incluye a mucha otra gente, ¿no? Entonces intentamos tener esa vocación de apertura porque es fundamental. Bien, bien. Ya sabes que yo siempre te digo que falta una pata dentro de la asociación. Seguiremos luchándolo y espero que dentro de poco los distribuidores estemos dentro de la asociación como un punto también importante, ¿no? Yo estoy convencido de que será así. Para el año que viene estamos ya trabajando nuestro plan de trabajo, porque es verdad que queremos expandir un poco las vías de la asociación en los diversos grupos de trabajo, comisiones, y yo quiero desarrollar una específica para incluir a todo el ecosistema de la distribución, que en España es súper diverso, ¿no? Pues siempre pensamos en las grandes distribuidoras internacionales, pero el tejido local que hay en España es fundamental para dar respuesta a las necesidades de las empresas en España. Y es verdad que tienen que estar dentro para que puedan ser capaces de conectar la tecnología que se genera con la demanda de los clientes finales. Sí, el otro día nos encontramos en el Summit de CITT y comentaban acerca de la labor tan importante del distribuidor y ahora en el ámbito del automóvil, ¿no? Que estaban hablando, ¿no? De una nueva manera de distribuir, cogiendo distribuidor solo a más, bueno, no solo, que no tuviera más de 1.000 kilómetros de distancia de la fábrica. Efectivamente, efectivamente. Al final, la tendencia hacia la que vamos después de los hechos del 2019-2020 es hacia la cercanía por la seguridad estratégica que te da eso hacia tu producto final, ¿no? Entonces, vas a buscar a alguien que diseñe cerca de ti, que esté de confianza, a alguien que ensamble ese producto, que esté cerca de ti y sea de confianza, y a alguien que te ayude a identificar esos actores durante todo el proceso, ¿no? Y ese es el rol que muchas veces hacen los distribuidores, que no es únicamente un marketplace de componente, que es una asesoría personalizada sobre qué necesidades, qué productos, ¿no? Entonces es un rol fundamental. Sí, sí, sí. He visto que habéis estado en el extranjero, me imagino que representando a España, congresos como el Semicon en Estados Unidos.
¿Qué nos puedes decir de este evento? Pues fuimos allí organizando el primer pabellón español que se hacía de historia en ese congreso. Convencimos al ICEX de que era el momento, tenemos el PERTE, tenemos el CHIPS Act, muchas otras cosas, pero hay que ir más allá y era el momento de internacionalizar a la empresa española. Entonces, hicimos una prueba. Oye, pues vamos a ver cómo funciona un pabellón español con empresas españolas allí. Organizamos un evento que otros países nos conozcan y otras empresas. Y la verdad es que el feeling fue súper bueno, porque llevamos 7 u 8 empresas, incluso regiones completas que se quisieron sumar a la expedición. Tuvimos un panel de discusión en el que pude participar y vinieron CEOs de empresas muy importantes de Silicon Valley. Y es verdad que para el año que viene, fijaos, ya está hecha la reserva de espacio para el Semicon en Phoenix, de la buena impresión con la que se quedó el ICEX. Y estamos trabajando con ellos ahora mismo ya en una estrategia para ir a muchas otras ferias que hay por el mundo y que sabemos que las empresas españolas quieren ir, a veces van en solitario, a veces no tienen medios para ir, ¿no? Entonces hay que usar esas herramientas que nos pone a disposición el Estado para apoyar a las empresas. Porque ahora mismo, ¿cuál es la perspectiva que tienen del sector electrónico en España desde el exterior? ¿Cómo nos ven? Yo creo que hay dos perfiles, pero porque está en transición. Hemos tenido un perfil clásico de en España no pasa nada. Y eso hay mucha gente que lo sigue manteniendo, ¿no? Pero empieza a cambiar y eso lo vemos en que hay mucha otra gente que se acerca y pregunta, oye, ¿qué está pasando en España? Porque algo está pasando. Porque he leído una noticia de que viene IMEC a España, porque he leído una noticia de que Intel va a abrir un centro en Barcelona, porque Broadcom puede que abra un centro en España, ¿no? Entonces, algo está pasando. Yo recuerdo una conversación con un medio en Taiwán que me decían, oye, ¿cómo habéis conseguido que vaya IMEC allí? Porque nosotros intentamos que vinieran aquí a hacer una cosa, otros países de la Unión Europea estaban empujando también y no era nada fácil, ¿no? Entonces, para que vayan allí es que habéis hecho algo muy bien o hay algo que no sabemos, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez empieza a haber más ese segundo perfil que descubre que en España hay cosas. Y yo creo que por ahí pasamos todos, ¿no? Porque estamos descubriendo cada día que en España hay mucha más capacidad para diseñar, para producir, para ser un actor global en el mundo de los semiconductores. Totalmente de acuerdo. Nosotros trabajamos con muchas empresas, sobre todo MS a nivel nacional. En la parte del norte, tanto Cataluña como País Vasco, tenemos empresas muy grandes y con mucha potencia y que están metidas en proyectos muy interesantes, con prácticamente una exportación al 90% del producto que tienen. En vista de esta feria, he visto que os habéis animado y por segundo año montáis Chip Nation, esta vez en Valencia. Sí, eso es. El año pasado tuvimos una primera edición que era una prueba un poco, porque estábamos asustados. Decíamos, bueno, vamos a montar un congreso de semiconductores en España, lo hacemos en Getafe, vendrá gente, no vendrá, nos quedaremos solos. Y contra todas nuestras expectativas tuvimos más de 200 personas en presencial, que para ser una primera edición de un congreso súper técnico, pues oye, fue un hito. El congreso lo cerró el presidente del gobierno, que no pudo venir en persona y nos mandó un vídeo, o sea que fijaos la repercusión que tuvo. Y este año dijimos, oye, pues hay que repetirlo y más. Este año será en Valencia, los días 2 y 3 de diciembre. Vamos a tener, además de un track institucional, pues donde esperamos que también pueda venir el presidente, vendrán ministros, secretarios de Estado, gente de la Generalitat, pues debatiremos un poco sobre los retos de la Unión Europea, el punto en el que se encuentra España, iniciativas estratégicas, etcétera, etcétera. Pero en paralelo a eso sí que queremos dar una respuesta a las personas del sector que nos decían, oye, está muy bien venir aquí y que venga un ministro y te cuente los planes que tiene para el sector, todo lo que va a hacer en España, todo el dinero que hay para gastar. Bueno, eso está muy bien, pero ya me lo ha dicho 5 veces. ¿No? Porque están diciendo lo mismo aquí y en el congreso al que van al día siguiente. Yo quiero venir aquí a hablar de lo interesante. Yo quiero venir y que alguien me hable sobre nitruro de galio. Yo quiero que me hablen sobre RISC-V. Yo quiero que me hablen por qué España es un hub para el Open RAN, ¿no? Que es una tecnología que está despuntando en telecomunicaciones en Europa. Entonces, en paralelo a esa parte más institucional, hay, digamos, otro congreso que pasa en paralelo y que es únicamente técnico para que empresas, universidades, centros de investigación traigan sus innovaciones y discutamos sobre la tecnología en España. Bueno, está muy bien porque te he de decir que desde
por lo menos 2008, una cosa así. No existe casi ninguna feria, o no hay feria en España que reúna un poco a todos los actores, ¿no? Nosotros estamos impulsando también Planet 25. No hay mucha información todavía, pero esperamos también en enero poder reunir a estos actores, ¿no? Y al final, donde nos damos cabida es en Alemania. No puede ser Efectivamente, este tema. efectivamente. Y oye, comentando acerca de las ayudas, ¿qué es el PERTE Chip? Vale, el PERTE Chip es el plan estratégico que lanza el gobierno en 2022 para impulsar el sector de los semiconductores. Todo esto se hace dentro de un contexto donde hay ayudas, un volumen muy importante de ayudas que vienen de Europa y en la que hay que definir, digamos, pues hacia qué sectores se lanzan. Entonces, en ese momento, el gobierno hace una apuesta y dice, oye, el sector de los semiconductores es crítico, vamos a hacer un plan estratégico para impulsar esta tecnología en España. Y además dice, vale, viendo cómo están apostando otros países, vamos a hacer la mayor de las apuestas que se han hecho en España hacia un único sector, que es hasta hoy en día. Vamos a poner más de 12.000 millones de euros para impulsar el sector, con objetivos diversos, ¿no? Atraer capacidades de fabricación, desarrollar el I+D, desarrollar el ecosistema de diseño, desarrollar la formación. Entonces, dentro de este paraguas, que se llama PERTE Chip, empiezan a desarrollarse varias iniciativas que se coordinan bajo lo que es ahora mismo el comisionado del PERTE Chip y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, ¿no? Entonces, ahora mismo el PERTE Chip ha desarrollado ya varias convocatorias, es verdad que no todas, es una pena que no hayan podido salir todos esos instrumentos, pero es verdad que queda mucho por salir y está sirviendo un poco pues, para atraer la atención de estas grandes empresas que dicen, oye, pues Alemania está invirtiendo un 0,3% de su PIB en semiconductores, pero es que España está poniendo el 0,4%, entonces en términos cuantitativo, ¿no? De comparación es equivalente. Entonces, pues es verdad que eso nos permite llegar a reuniones y poner sobre la mesa que España tiene una apuesta oficial en el sector. ¿Quién va enfocado? ¿A qué tipo de empresas? Pues el PERTE Chip tiene una vocación súper transversal porque trabaja desde el talento, el desarrollo de formación en las universidades en colaboración con las empresas, hasta cuestiones más de investigación pura y dura, de dar apoyo a los investigadores que están haciendo proyectos en este sentido, para luego pasar a impulsar actividades más hacia el diseño. ¿No? Han salido alguna convocatoria muy centrada en dar apoyo a proyectos de I+D en el diseño de semiconductores. Y luego tiene una gran pata, digamos, que es para la atracción de capacidades de fabricación, donde ahí ya se estructuran inicialmente 9.500 millones, si mal no recuerdo, aunque es verdad que después de la adenda al plan de recuperación y el punto en el que estamos, esa cifra ha variado, ¿no? Pero hay una gran cantidad de fondos para atraer o desarrollar proyectos en España, que no solo es que venga un extranjero aquí a poner una fábrica, sino que también un español pueda decir, oye, pues yo voy a hacer un proyecto de 1.000 millones, ¿no? Entonces, para hacer esos grandes proyectos. Sí, de hecho, las cátedras, ¿no? Que se hacen un poco cátedra, universidad, empresa, se están llevando a cabo con empresas españolas, ¿no? En Galicia tenemos Televes con su cátedra, en Madrid tenemos la de Indra, si no me equivoco, con la Politécnica, en Valencia es Power Electronics, ¿puede ser? Creo que sí. En Valencia las cátedras están muy ligadas al clúster de semiconductores de Valencia. Está MaxLinear, Analog Devices, Ipronics, etcétera, ¿no? En España hay 17 cátedras. En 15 universidades, quiero recordar que era la cifra, por un valor de 60 millones de euros, puede ser, en donde se han desarrollado programas en colaboración estrecha con las empresas para o bien hacer másters o bien hacer grados o doctorandos, pero con aplicación industrial. Es decir, que hay una conexión directa entre la universidad y la empresa, que hay muchas veces que esos dos mundos están un poco separados, ¿no? Y luego también para desarrollar programas de investigación conjunta, pero de nuevo que vayan alineados con las necesidades de las empresas. Entonces, están empezando a echar
andar ahora, después de que haya habido un año un poco de impasse entre que se daban, no se daban, arrancaban, no arrancaban. Pero ahora sí que es verdad que estamos empezando a ver cómo, oye, pues de tener 3 másters en España de semiconductores, hay 18 y además hay microcredenciales, que es una cosa fundamental para que la gente en las empresas se pueda formar. Hay programas, ya te digo, para que alguien que está en una empresa pueda hacer un doctorado y al mismo tiempo siga la empresa, ¿no? Entonces es verdad que hay opciones súper interesantes y que aún se van a desarrollar mucho más hasta cristalizar en un ecosistema muy potente. Es un poco el modelo que siguió Estados Unidos, ¿no? La parte del diseño y la formación de profesionales para luego mandar esos diseños a fabricación, lo que quizás esté intentando aquí en España mediante esta formación de nuevos técnicos y profesionales, porque al final hay muy poco. Es un mercado muy de nicho y muy difícil de encontrar gente técnica. Efectivamente. Ahora mismo en España se producen al año cerca de 1.000 ingenieros en máster, creo recordar, máster relacionado con la electrónica, y la gran mayoría se van fuera de España. La capacidad para retener ese talento, ya siendo un talento escaso, pues es muy difícil, ¿no? para una empresa hacer frente a contrataciones cuando tienes que pelear contra un americano que además permite que esa empresa, que ese empleado esté trabajando desde casa y pague 3 veces más de sueldo. Es complicado. Sí. Todo este pretechip viene un poco a raíz de la ley de chips de Europa, que viene también a raíz de la ley de chips de Estados Unidos, ¿no? Todo arranca en el momento en el que llega el COVID, se cierran las fábricas y nos damos cuenta de que hay una dependencia de un 80 o un 85% de países asiáticos, ¿no? Y Europa dice, hay que poner aquí un golpe en la mesa y empezar a ver cómo pues, distribuir, ¿no? Al final lo que se trata es de distribuir los distintos procesos de fabricación de un semiconductor a lo largo del continente. Efectivamente, sí. Ahí es cierto que en el finales de 2020, 2021, en paralelo, Estados Unidos y Europa empiezan a decir, oye, pues no solo vale con tener una fábrica, sino que hay que hacer mucho más, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar programas. Es verdad que el de Estados Unidos sale antes porque son más eficaces un poco a la hora de lanzarlo. El de Europa formalmente se aprueba el año pasado. Pero nosotros estuvimos en los procesos de negociación desde febrero de 2022, fijaos, y estuvimos más de 1 año y medio con el Parlamento Europeo, con Comisión Europea, un poco viendo qué es lo que se podía hacer. Entonces es verdad que es una apuesta europea, el objetivo es alcanzar el 20% de la cuota mundial del sector, que es complicado para 2030, es complicado, si no imposible, también porque el sector de los semiconductores no es una cosa que digas, bueno, pues planto una semilla y mañana hay un árbol. Es que es como un árbol de verdad. Es decir, plantas una semilla y dentro de 20 años tienes un bosque. Pero es que pasan 20 años. Estamos hablando de que quizá dentro de una generación se alcancen los objetivos del CHIPS Act. Ese es el tema, ¿no? Al final, en Asia lleva mucho tiempo cultivando este bosque y cuando nosotros vamos a alcanzarlo, ya no es un bosque, es algo mucho más avanzado. Entonces tenemos que ponernos ya no solo al nivel, intentar igualar algo parecido. ¿Qué retos tiene realmente la Unión Europea aquí? Yo creo que la Unión Europea se enfrenta a retos que van en distintas vías, ¿no? Porque por una parte está la capacidad productiva pura y dura, que es verdad que es un factor fundamental, porque ahora mismo hay una concentración muy importante en Asia de manufactura que se está empezando a distribuir por el mundo y Europa se está quedando atrás. Veía un gráfico el otro día que de las 40 foundries que se han montado en los últimos años, apenas 3 estaban en Europa, ¿no? Entonces, es verdad que un gap muy importante que tiene es desarrollar sus capacidades de fabricación, porque en diseño somos estupendos. La gran mayoría de las patentes que se hacen en el mundo de semiconductores vienen de Europa. Pero luego se derivan totalmente fuera a compañías asiáticas, americanas, ¿no? Entonces, uno de los retos que tiene es desarrollar esas capacidades de fabricación. Pero en paralelo tenemos el reto de no perder la batalla tecnológica, porque estamos con cosas como inteligencia artificial que requieren
nuevas arquitecturas, ¿no? Entonces es verdad que el resto de países no solo está diciendo tenemos que desarrollar fábricas, sino que tenemos que avanzar en tecnología como RISC-V, como fotónica, ¿no? Para liderar el futuro del sector. Entonces es cierto que ese tren se está empezando a abordar y hay que decir que ahí estamos bastante mejor posicionados que en lo que vienen a ser fábricas, ¿no? En fotónica, por ejemplo, Europa y España en concreto es líder en el mundo. En RISC-V somos líderes indiscutibles. En cuestiones como cuántica es verdad que que Europa está mucho mejor posicionada que otros actores. Entonces es verdad que al menos esa batalla la estamos superando. ¿Podremos alcanzar a Asia en algún momento? En cuanto a capacidades de manufactura es muy complicado, pero también hay que entender que es un sector global y al final, pues si una industria de muy alto consumo como es la de electrónica para consumibles, un iPhone, una tele, si todo eso está en Asia, no puedes pretender que Europa esté haciendo la tecnología para luego llevarla a Corea. Tendrá mucho sentido que haga Corea esos chips, porque si no, pues no encajamos. Tiene sentido que, igual que Corea hace televisiones, Europa puede hacer otros elementos que sean igualmente importantes, para que no sea una cuestión de, bueno, yo soy capaz de hacer todo, sino de, vale, yo dependo de ti tanto como tú dependes de mí, así que en ese juego de equilibrios nos llevamos bien. Bueno, bien, es un buen paso. Oye, sí. Con Estados Unidos quizás sí podamos competir. Vamos un poco más tarde que ellos, pero tampoco mucho, diría yo. Sí, es cierto. Yo creo que hemos arrancado más o menos de manera similar los programas. Es verdad que ellos están corriendo mucho más. Por poneros un ejemplo, la administración de Estados Unidos, ya no solo en cuanto a dinero, porque poner dinero sobre la mesa es una cosa que un Estado pues, puede hacer de una manera más o menos fácil, ¿no? Pero ellos han puesto más de 140 personas a trabajar solo en el CHIPS Act. Y eso es una cosa que aquí, por ejemplo, nos ha faltado. Hacen falta muchísimas manos para desarrollar estos programas. Entonces, es verdad que ahí están corriendo y si no somos capaces de correr al mismo tiempo que ellos, nos van a dejar atrás. Dentro de todo este programa de ayudas y tal, Chips Joint Undertaking, ¿qué papel juega? Digamos que ellos vienen a hacer una función similar a la que hace el comisionado del PERTE dentro del PERTE Chip. El CHIPS Act se estructura en base a 3 pilares. El desarrollo del entorno de la innovación, luego desarrollar un marco para que estas grandes instalaciones se puedan venir a Europa en unas condiciones favorables y por tercer lugar, tener un mecanismo de coordinación entre Estados miembros, ¿no? La Chips Joint Undertaking, digamos que es la empresa común de chips que monta Europa con el objetivo de canalizar la innovación en el sector. Entonces, ellos son el actor fundamental que deberían conocer todas las empresas en España, porque este año ya han empezado a dar algunas ayudas y el año que viene se plantea un año súper intenso de ayudas a nivel europeo para desarrollo de hardware, de software, para desarrollo de sistemas lab to fab. Entonces, están haciendo un rol fundamental porque al final coordinan un poco esa ejecución del programa, pero en el plano europeo. Y es verdad que hasta ahora en España han pasado un poco desapercibidos, pero esperamos que poco a poco pues, se les conozca más. O también estáis ahí vosotros para echar una mano, ¿no?, a esas empresas a que empiecen a entender cómo funciona el rol y en qué momento pueden solicitar una ayuda o por dónde deben de optar, ¿no? Efectivamente, sí. Una de las cuestiones que más hacemos en la asociación es ayudar a las empresas a que entiendan, lo primero, cuál es el contexto, una ayuda sí, por qué otra no, por qué esto sale ahora, y luego pues también a comprender bien la técnica que hay detrás de cada convocatoria. Oye, esto cómo me puedo presentar si tengo que hacer un consorcio. Entonces, es verdad que nosotros tenemos una posición privilegiada porque tenemos una visibilidad muy buena de todo lo que está por venir, tanto en Europa como en España, y desde esa posición en la que oteamos todo, intentamos ayudar a las empresas que muchas veces están ahogadas en su día a día, ¿no? a que vean esas oportunidades y puedan aprovechar la ocasión que yo creo que es única. Leí esta semana acerca del empaquetado avanzado.
Sé que estáis metidos desde la asociación también en estos temas. Explícame un poco, porque no logro discernir qué es lo que se está llevando a cabo. Uno de las áreas en las que la Unión Europea se ha visto más fuerte es en la de cómo hacer que las tecnologías sean más eficientes, sean más potentes, ¿no? Por poner un ejemplo, en el sector de la supercomputación, al final la disipación de calor es algo fundamental, ¿no? Entonces, cómo tú empaquetas un chip marca la diferencia en un producto. El año que viene, si todo está si todo sale como está previsto, la Unión Europea debería lanzar uno de sus mayores paquetes de ayuda solo para que empresas puedan decir, vale, pues yo voy a traer manufactura a la Unión Europea hacia el backend, hacia ese empaquetado, ¿no? Y voy a ir un poquito más allá, no hacer lo mismo que se está haciendo en Malasia, en Indonesia, sino voy a incluir procesos que tengan inteligencia artificial para que sea más eficiente, ¿no? Voy a robotizar totalmente la cadena de valor, porque así es como se consigue que seamos más competitivos, ¿no? Entonces, es verdad que es una de las apuestas más importantes que se va a hacer por la Unión Europea y que en concreto España tiene una capacidad muy buena para posicionarse, porque ya participamos en algunos de estos programas donde el empaquetado en general es fundamental o es el objeto principal. Y el año que viene yo creo que si conseguimos que España tenga una capacidad importante para presentarse, pues podemos situarnos en la cabeza de Europa. Bien. Esto es lo que relacionamos luego con la manufactura avanzada, ¿no? Todo el tema de la robotización, de optimizar los procesos, ¿no? Intentar igualarnos o al menos estar a la altura. Efectivamente. Hemos visto estos últimos días que la instalación que montaba TSMC en Arizona podía ser más eficiente que las que tienen en Taiwán. Y eso se hace gracias a estos procesos. Entonces la Unión Europea ha sido consciente de esto. Entonces quiere empujar para que todo lo que se traiga aquí se haga teniendo en cuenta las últimas técnicas en cuanto a eficiencia en procesos, robotización, ¿no? Para asegurar que no solo hay instalaciones que se montan que duran 10 años, lo que dure la financiación pública, sino que son eficientes como para sobrevivir en un mercado tan competitivo. Bien, vamos a arrancar con una ronda de preguntas rápidas. La primera que te voy a formular pues es al final, ¿qué se espera de ASMI o cuál es el roadmap que tiene de aquí a los próximos 3 años? Yo creo que el principal por nuestra parte es seguir creciendo, seguir consolidándonos, porque es verdad que aunque en estos años de vida hemos crecido mucho, tenemos mucho margen todavía y hay que hacer un trabajo importante para incorporar a todos los agentes en la asociación. Y yo creo que lo otro que tenemos que hacer es entender mejor cuáles son las necesidades de esos agentes. ¿Por qué? Porque al final el PERTE-Chip, el CHIPS Act, son programas que son finitos. Entonces tenemos que asegurarnos que cuando todo esto pase tenemos un ecosistema cohesionado que es capaz de trabajar en conjunto, que es capaz de desarrollar proyectos en solitario, y tenemos que saber cuál es el rol que tiene que tener la asociación en todo ese proceso, ¿no? Entonces, entender mejor cómo podemos ayudar a las empresas en su día a día es algo fundamental. ¿Y cuál sería una buena estrategia para posicionar el mercado español? Yo creo que ahí lo primero es que tenemos que ser conscientes de las capacidades que hay en España, ¿no? Que en España haya gente que haya diseñado los sensores que están en las misiones, en todas las misiones de la NASA, a Mercurio, a Saturno, pues es una cosa que no nos terminamos de creer, ¿no? Entonces, para posicionarnos, lo principal es ser conscientes de lo que somos, de las capacidades que tenemos. Y después creo que como país tenemos que desarrollar una marca propia para el mundo de los semiconductores. Esto es algo fundamental que ya hacen otros países como como Alemania a través de Silicon Saxony, como Francia, ¿no? Que tienen estrategias de país para acudir a ferias, para acudir a mercados, ¿no? Y que hacen una labor estupenda para posicionar a sus sectores. ¿Es el mercado asiático una amenaza para los involucrados dentro del sector de los componentes electrónicos?
Yo creo que si la perspectiva de desarrollo avanza como tiene que ir, no debe ser una amenaza, sino que debe ser un competidor más, porque tendremos capacidades propias para hacer esos frentes. Es verdad que hoy en día eso es una quimera. Hay que hacer mucho trabajo para llegar a ese punto, ¿no? Pero nosotros intentamos siempre verlo desde esa parte más positiva. Aunque es verdad que lo que tenemos que buscar quizá es escenarios de colaboración con Asia o en general con las potencias para saber cuáles son nuestras fortalezas e intentar conectarnos e intentar saber cómo usar esas fortalezas para posicionarnos, ¿no? Y que no nos vuelvan a pasar por todas partes. ¿Y ves suficientes las ayudas que se están planteando a nivel europeo? Yo creo que nos vamos a quedar cortos. Lo ha dicho Mario Draghi en su informe, lo está diciendo todo el mundo, ¿no? Por dos motivos. Lo primero, porque en cuantía esto es una carrera de fondo, hay que ir mucho más. Y lo segundo, porque al ser una carrera de fondo hay que ir a largo plazo. Es decir, no podemos pensar que esto, 2030, vamos a hacer un arco del triunfo lleno de semiconductores porque hemos hecho un éxito. Habrá que seguir, habrá que hacer planes a generaciones, ¿no? Esto es una apuesta en la que si nos queremos mantener tendremos que tener programas a muy largo plazo, ¿no? Entonces, tanto por la cuantía como el planteamiento más temporal, yo creo que tenemos el riesgo de quedarnos cortos. ¿Cuál es la asociación global que mejor lo está haciendo? Yo creo que una de las que tomamos nosotros como referencia es SIA, que es la Asociación Americana de la Industria de Semiconductores. El impacto que ellos tienen en las políticas de Estados Unidos es brutal. Han conseguido que, por ejemplo, para los ecosistemas de diseño se aprueben unos incentivos impresionantes, pero es que además la visibilidad que están dando a cada inversión que se hace en su país es tremenda, ¿no? Yo creo que eso nos falta. Nosotros intentamos ver un poco cómo lo están haciendo para decir, oye, pues cómo podemos dar esa visibilidad a los proyectos que están en España para que el mundo sepa que en España hay cosas de verdad, ¿no? Entonces yo creo que ellos son un referente muy bueno. ¿Puede ser que el IMEC sea el que dé el impulso a España y empiece a ser más reconocida en este sector? En parte sí, ¿no? Como decía antes, es verdad que eso ha hecho que en el mundo se gire la gente, digan, oye, aquí está pasando algo, pero es verdad que el IMEC en solitario no tiene capacidad para cambiar las cosas, porque tenemos que desarrollar capacidades puramente industriales. Entonces es verdad que para que la ecuación esté completa tenemos que tener más agentes que complementen la capacidad tractora que va a tener el IMEC en el ecosistema. Bien, pues nada, desde aquí, desde GOCAR, ya sabéis que os apoyamos en todas las iniciativas que estáis llevando. Agradecerte que hayas venido a este primer podcast, que habrá más, de la industria, y a vernos en la próxima feria. Por supuesto, Juan. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, Afonso.